Insistentemente, los saduceos y fariseos de la época intentaban siempre avergonzar a Jesús haciéndole preguntas que ni siquiera ellos mismos tenían la capacidad de poder responder. Todo con el fin de poder avergonzar a aquel que decía ser el Mesías y que gozaba de cierta admiración y buena reputación debido a tantas señales milagrosas que hacía. En el libro de Mateo capítulo 22, en el versículo 23, habla justamente de uno de esos momentos en los cuales estos líderes religiosos querían desprestigiar a Jesús y le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos, entonces su hermano se casó con la viuda, el segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella y lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Dinos, entonces, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. La respuesta de Jesús inmediatamente fue hacerles ver que estaban cometiendo un error debido a que no conocían las Escrituras y mucho menos conocían el poder de Dios. Les comienza a explicar que cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. Después les responde con respecto a si habrá resurrección de los muertos con una afirmación de que Dios será el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, evidentemente en tiempo presente, y les afirma que Él es el Dios de los vivos y no de los que están muertos. La multitud que estaba alrededor escucharon la respuesta de Jesús y quedaron impresionados ante esta enseñanza. Ahora bien, desglosemos un poco lo que significa esta respuesta de Jesús, teniendo en cuenta lo que oímos al principio, que tiene que ver con la intención de estos líderes religiosos de avergonzar a Jesús. El Mesías les hace ver su ignorancia con respecto a las Escrituras y el poder de Dios. Esto tiene que ver con un panorama completo que no tenían de la palabra y que además les impedía poder reconocer y entender la resurrección de los muertos. En otras palabras, ellos no creían en la resurrección. Cuando hace la afirmación de que seremos como los ángeles al momento de resucitar, es porque estos no tienen sexo y en los nuevos cuerpos que tendremos no habrá necesidad de casarnos y tener relaciones conyugales. Jesús les enseña lo que está en la palabra en 1 Corintios 15:51, cuando dice de que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por medio de esta respuesta, Jesús atacó 2 extremos. El primero era creer que en la eternidad no existían cuerpos, ya que estos eran considerados materia y la materia no podía coexistir en el plano espiritual. Sin embargo, esto no es así. Seremos resucitados con un cuerpo. El otro extremo era pensar que si resucitábamos, el cuerpo iba a tener la necesidad de tener relaciones conyugales, y Jesús dice que el cuerpo será como los ángeles, asexual. Ya no tendremos necesidad de poder tener relaciones sexuales. Entonces, cuando los confrontó a los religiosos y decirle de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene que ver directamente con el tiempo presente. Es decir, Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos, y vamos a experimentar la resurrección si creemos en Él. La idea principal de los saduceos era avergonzar a Jesús, pero ellos terminaron siendo avergonzados debido a que no tenían un panorama completo y Jesús sí lo conocía. Pobres nunca podían con el Mesías, y esa es la felicidad o la alegría que tenemos hoy cuando hay tantos detractores que intentan que nosotros desistamos de la fe y no creer en Dios. Cuando creemos en Dios por encima de aquellos que se levantan en contra, llámense ateos, llámense personas que no conocen de Dios realmente y que intentan que nosotros dudemos, lo que tenemos que tener claro es que Jesús siempre nos dará una respuesta que nosotros no solamente vamos a entender, sino que nos dará la capacidad para poder explicarle a otros misterios que quizás nadie puede entender, y todo porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Dios te bendiga grandemente.